Este 15 de septiembre tenemos poco que festejar, pero mucho que trabajar. Nuestro México está mal, no hay vuelta de hoja. Y lo sabemos todos, nos damos cuenta, lo sentimos. Porque ¿saben qué? Desde el gobierno se solapa la criminal violencia que nos asedia a todos, que nos deja pasmados, no sabemos si vamos a regresar a casa, si nuestros hijos van a una fiesta y no regresan. Y además, también desde el gobierno se solapa una corrupción desbocada, como nunca se había visto antes. La envidia, el resentimiento, la división entre hermanos. Ricardo Salinas Pliego es heredero de una dinastía empresarial mexicana cuya fortuna se inicia con la fábrica de muebles fundada por su bisabuelo a principios del siglo pasado. Un empresario millonario que en los últimos años ha ido construyendo un personaje estridente, crítico del Estado y especialmente del gobierno. Su descripción en X lo define. El Estado no es la solución, es el problema. No se dejen amedrentar por los parásitos del Estado. Lo único que quieren es perpetuarse en el poder. Su confrontación con el progresismo mexicano es conocida y de larga data. Uno de los eventos que lo puso en el foco de la política nacional fue lo que se conoce como el chiquihuitazo, cuando prácticamente tomó por asalto una televisora para instalar la señal de TV Azteca, la plataforma mediática que usa como ariete para extender sus negocios. En 2002, a punta de pistola, un comando armado sacó del aire la señal del Canal 40 con el que TV Azteca tenía una alianza e impuso la de Azteca 13. Luego grabaron escenas de una aparente toma pacífica del complejo televisivo para ser difundidas a primera hora en los noticieros de TV Azteca. Ese sello de impunidad marcó el actuar de Salinas Pliego, cuya riqueza creció al amparo de concesiones de bienes públicos, de la evasión masiva de impuestos y de la usura a los estratos bajos de la sociedad. En fin, lo que viene a ser uno de tantos empresarios exitosos que, tras aprovecharse de todo resorte del Estado que se pone a su alcance, empieza a despotricar contra él en cuanto le cobran un centavo de impuestos de más y a veces sin que ni siquiera le intenten cobrar. En el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue invitado como miembro del Consejo de Asesores Empresariales del presidente, al que se sumó esperando que su cercanía lo eximiera de pagar la deuda a la hacienda pública. Su conflicto y aversión abierta al proyecto de la Cuarta Transformación pasa porque lo han obligado a cumplir la ley que, gracias a sus influencias en el Poder Judicial, siempre pudo sortear. Pero Salinas Pliego se ha negado sistemáticamente a pagar el adeudo. Recientemente volvió a colocar su nombre en la discusión pública tras insinuar que podría buscar la presidencia en 2030. Y más que una declaración improvisada, sus insinuaciones parecen parte de un ensayo general para medir la reacción pública ante un eventual salto a la política. El tío Richie ha construido una narrativa que resuena con miles de usuarios en redes sociales. Frases simples, ataques directos y una postura abiertamente contraria a la corrección política. Una estrategia política idéntica a la que tantos éxitos está logrando en varios países del mundo, especialmente en Europa y en América. El empresario busca posicionarse como la alternativa frente a la política tradicional. Sin embargo, la verdadera interrogante es si México está dispuesto a entregar las riendas del país a un magnate mediático cuyo discurso, más que un proyecto de nación sólido, se asemeja a una estrategia de marketing digital. El personaje soez y desafiante que ha construido Salinas Pliego reúne todas las características nocivas que la derecha mexicana observa con atención y es hora de empezar a ponerle freno. Les contamos todo esto en Diario Red hace unos días y hoy en La Base vamos a hablar de esa eventual candidatura presidencial de Ricardo Salinas Pliego. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina.
Bueno, Marco Teruggi, Ricardo Salinas Pliego ha dado su propia versión del grito de 15 de septiembre, lo hemos visto todas, está insinuando que se va a presentar a las presidenciales en 2030. ¿Qué chances tiene? ¿Qué se cuece ahí? ¿Cómo va a responder México ante todo esto? Bueno, primero hay que ver si efectivamente se lanza, ¿no? Por ahora está como tanteando el terreno, haciendo una serie de estrategias de posicionamiento, con discursos bastante como plagados en lugares comunes y viendo si hay posibilidad o no en este México, donde la presidencia está muy bien de imagen pública, hubo un acto de mucha gente en el Zócalo, si hay espacio o no para esta figura de Salinas Pliego. En todo caso, dio el paso, se puso en el centro de la escena política y hoy vamos a analizar por qué, con qué métodos y qué puede pasar. Estefanía, me imagino que Salinas Pliego cuenta con todo un ejército de periodistas imparciales, independientes, que cuestionan el poder, no el poder económico, el de Salinas Pliego. Has indagado ahí, ¿no? Exactamente, les voy a hablar de este ejército, si se puede decir. Yo diría que pelotón, y vamos a ver quiénes son, por qué lo acompañan, cuáles son las coincidencias que tienen con Salinas Pliego y qué dice de esta convocatoria al MAC que estén estos personajes ahí. Y hoy también vamos a contar en el estudio con el periodista francés que vive aquí en Ciudad de México, Mathieu Tourlier, autor del libro La Fórmula Salinas. Así que vamos a arrancar ya, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. El millonario Ricardo Salinas Pliego, dueño de televisoras, bancos y comercios, decidió dar un paso al frente en la política mexicana. Para presidente en las aún lejanas elecciones del 2030, aún no se sabe, pero algo está claro. Quiere instalar esa posibilidad, rumor o especulación, que se hable que podría llegar a lanzarse como candidato en medio del auténtico desierto político en que se ha convertido la oposición mexicana hace ya varios años, al menos 6 o 7. Para instalar ese runruneo, realizó 3 movimientos. El primero, hace 3 semanas, consistió en instalar en varios medios de comunicación la idea de que podría llegar a lanzarse como candidato presidencial. Si quieren hacer un ejercicio en su casa, pongan en el buscador de internet Salinas Pliego candidato y verán cómo le aparecen varias noticias con la misma matriz en la misma fecha. ¿Casualidad? No existen este tipo de asuntos, ¿no? Para nada. De hecho, cada semana Estefanía en su columna nos explica temas como el nado sincronizado, o sea, cómo varios medios posicionan un mismo tema o narrativa al mismo tiempo. Y además, tratándose de Salinas Pliego, dueño justamente de una de las principales televisoras de este país, como es TV Azteca, pues sabe cómo instalar un mensaje en medios de comunicación. Bien, ¿cuál fue el segundo paso luego de armar titulares sincronizados sobre su posibilidad presidencial, Marco? El segundo paso, que tuvo bastante impacto, ocurrió la semana pasada. Vean el timing entre cada hecho. Al lanzar lo que se llamó el Movimiento Anticrimen y Corrupción. Y difundió la foto que vemos en pantalla. Salinas Pliego, claro, aparece en el centro de la foto y está rodeado de una serie de personajes de la política y de la comunicación. La intención de la fotografía es mostrar un equipo colectivo, aunque en realidad es la de un millonario y sus empleados, al menos una buena parte de ellos. Y tenemos allí a personajes de la política mexicana como Estefanía, que sos especialista. Como María Amparo Cázar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. A ver, refréscame la memoria, Estefanía. Esta organización, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ¿no había recibido dinerito de la Embajada de Estados Unidos, así como de la National Endowment for Democracy o de la USAID? Exactamente. Amparo Cázar y su jefe directo, otro millonario, Claudio X González Guajardo, recibieron 96 millones de pesos entre el 2018 y el 2023, según la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno, la UIF. Y ya empezamos a ver quiénes están con Salinas Pliego. Y mejor dinos a quién responden estos personajes, Marco, porque otro presente fue Enrique de la Madrid, mítico priista y ex aspirante a la presidencia en las elecciones anteriores, que gravita últimamente alrededor del Movimiento Ciudadano. Este es el hijo del presidente Miguel de la Madrid, el que inició el neoliberalismo en México. Es ese Enrique de la Madrid que estuvo al frente de la Secretaría de Turismo con el gobierno de Peña Nieto, secretaría en la cual ocurrió un presunto desvío de unos módicos 96 millones de pesos, según denunció también la UIF. Exactamente ese mismo, y ya van viendo qué tipos de personas acompañaron a Salinas Pliego en su segundo paso de instalación como posible candidato presidencial, o al menos como centro político de una oposición que está desmembrada, pero también hubo periodistas. Yo les voy a hablar de eso en mi sección.
Bueno, hasta que llegó el tercer paso, decía, fueron 3 pasos, este lunes en la noche, Día del Grito de la Independencia. Para quienes no son de México, ese día se celebra el inicio de la gesta de independencia de este maravilloso país y cada 15 de septiembre en la noche se realiza un acto en varias ciudades del país y en particular en el Zócalo de la Ciudad de México. Ese día entonces, o sea, el lunes tan importante, tan nacionalista, tan verde, blanco y rojo, Salinas decidió lanzar un video lleno de, permítanme decirlo, lugares comunes, así que empecemos a desmenuzarlos. Lo primero, infaltable en toda campaña de la derecha actual, esto es casi un pequeño manual, fue denunciar de comunista, cómo no, al gobierno mexicano. Nuestro México está en manos de un gobierno integrado por personajes peligrosos. Tienen una ideología realmente perversa. Son comunistas. Son los mismos que llevaron a Venezuela y a Cuba al desastre. Ya ni qué decir de la Unión Soviética y de la China comunista de Mao. Es increíble que estas personas sigan promoviendo esa ideología que no ha dejado nada bueno en todo el mundo. Pero ellos son quienes están al mando. Y por eso digo, son quienes impulsan la división y el resentimiento y la envidia entre los mexicanos. Este Salinas Pliego piensa pues, en blanco y negro. La Unión Soviética, el país donde nací, Mao Zedong. Le cuento, don Ricardo, que China, por ejemplo, cambió bastante. Le vendría bien echarle un ojo. Estoy segura que se sorprendería con los teléfonos o con los trenes. Y bueno, originalidad cero, como siempre. Hizo lo que hacen todos los que buscan atacar al progresismo actualmente, que es acusar de comunista a cualquiera. Y según ese parámetro, hasta Joe Biden es comunista. Pero si es tan comunista México, ¿por qué será que tuvo récord de inversión extranjera directa este año con 34.265 millones de dólares al segundo trimestre de 2025? ¿Será que los capitalistas de un día para el otro, todos los capitalistas del mundo, se volvieron locos o comunistas? Capitalistas comunistas sería como un oxímoron. El fantasma comunista en una época sin comunistas. Y luego de esa acusación de rigor para cualquier derechista en esta época, apeló al basta del ciudadano indignado, otro clásico en estos tiempos. Eso es momento de decir basta, basta ya. Es momento de elegir de qué lado estamos. ¿Estamos del bien o estamos del mal? Es momento de elegir si estamos a favor de la vida, que es lo más sagrado que tenemos, de la propiedad, de la libertad. Que si estamos a favor de la innovación, la competencia, la mejora continua y llegar a la prosperidad. Y por eso tenemos que definirnos. Salinas Pliego, el millonario indignado que dice, basta, basta ya, Claudia Sheinbaum. De verdad que los dotes de actuación podrían ser mejores, pero más o menos ahí va. Y a mí, en todo caso, pues me suena raro que hablemos de indignación, pero me indigna más que él hable de saqueo a la hacienda pública, que debe justamente 74,000 millones de pesos al fisco mexicano y tiene más de 30 juicios en curso. Hablar de corrupción, justo Salinas Pliego que no paga impuestos, es mucho, ¿no, Marco? Efectivamente, y en Argentina diríamos un poquito cara dura al hablar de la hacienda pública, sin dudas. Y ya saben cuál es el discurso de quienes lo defienden, ¿no? Como es rico, entonces no va a robar. Pues mala noticia, no paga sus impuestos y parte de su fortuna viene de la corrupción, según varias investigaciones, como ocurrió con la compra de TV Azteca. Y así, con ese discurso de quien no tiene la culpa de nada y a nadie le debe nada, llamó a unirse al movimiento anticrimen y corrupción. Adelante. Esto yo creo que llegó el momento de actuar. Yo los convoco a todos ustedes, únanse por favor al movimiento anticrimen y corrupción. ¿Cómo? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pronto vamos a tener una página web donde se van a afiliar ustedes. Luego, ustedes tienen que confirmar que están de acuerdo con los principios del movimiento. ¿Y cuáles son? Muy sencillos. La vida, a favor de la vida, a favor de la propiedad, a favor de la libertad. No robar, no matar, no mentir y en contra de la corrupción, de la criminalidad y de la mentira. Yo los convoco a unirnos todos en resistencia.
Y dele con la corrupción, señor Salinas Pliego. Si sus cuentas bancarias no aguantan una inspección del sistema tributario que lo anda persiguiendo para que pague sus impuestos, señor, y lo del bien y el mal, ¿no se le ocurrió algo más manido? ¿Quién escribe esos discursos? Bueno, pero el tema es que ahora empieza en México la resistencia en el movimiento anticrimen y corrupción liderado por el millonario indignado. ¿Vieron que Movimiento Anticrimen y Corrupción forma parte como la sigla MAC? ¿A qué les suena? ¿A un tal MAGA, de un tal Donald Trump? Quizás el nivel de copiar, pegar y repetir las consignas de Salinas Pliego es pues bastante evidente. Indignado con quien escribe sus guiones. Y hablando de copiar y pegar, también habló la esposa de Salinas Pliego. Así se definió ella misma, sin decir su nombre, sino la esposa de Salinas Pliego, y esto decía: no se trata solo de acompañarlo, sino de asumir mi responsabilidad como ciudadana. Estoy aquí para apoyar la resistencia y para dar la batalla cultural y hacer la diferencia en lo que esté en mis manos, porque este es el México en el que quiero que crezcan mis hijos y las próximas generaciones. Un país con sentido común, con valores y con libertad. Y ese cambio empieza en cada uno de nosotros y en nuestro entorno. Ya está todo el léxico entonces, solo faltaba lo que dijo, la batalla cultural, lo que repite Javier Milei en Argentina, que de hecho anda bastante mal en eso de la batalla cultural, les cuento. Y para quienes nos ven desde fuera de México, para que se entienda qué es lo que pasó. Salinas Pliego y su esposa grabaron este mensaje el día en que estaba pasando esto que van a ver en pantalla. A ver, díganme qué les parece el timing para emitir este video. ¡Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria! ¡Vivan las mujeres indígenas! ¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes! ¡Viva la dignidad del pueblo de México! ¡Viva la libertad! ¡Viva la igualdad! ¡Viva la democracia! ¡Viva la justicia! ¡Viva México libre, independiente y soberano! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Impresionante, ¿no? Bueno, eso pasaba en el Zócalo mientras Salinas Pliego grababa ese mensaje. Estuve ahí y la verdad que fue muy potente. Yo diría que es uno de los nacionalismos más fuertes que vi en América Latina, de hecho. Pero bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo puede calar hoy un mensaje como el de Salinas Pliego en un contexto como el que acabamos de ver con las imágenes de la presidenta en el Zócalo? Sí, en un contexto además donde 13.4 millones de personas salieron de la pobreza en los 6 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y todo indica que este año de mandato de Claudia Sheinbaum, la presidenta, se mantuvo la tendencia a la reducción de cifras de personas que viven en pobreza. Y claro, nadie niega que haya problemas de violencia en México, como lugares donde pasan cosas como Culiacán, pero parece que se les olvida que la seguridad es un problema pues estructural. La pregunta podría ser entonces, ¿a quién le habla Salinas Pliego con su movimiento en el que metió un poquito de Trump, otro poquito de Milei, una dosis de ciudadano indignado y el discurso de la seguridad y la corrupción? Seguramente no tanto a la gente de a pie como sí al campo opositor de la derecha mexicana, que sigue sin encontrar rumbo ni dirigente a la altura luego del fracaso de su última apuesta, que fue Xóchitl Gálvez, que perdió con 30 puntos de diferencia con Claudia Sheinbaum. Es ahí donde Salinas Pliego parece buscar posicionarse ahora, en el campo de la derecha, lanzándose como posible candidato, pero claro, dejando una puertita abierta por si ve que los números no le son favorables. De hecho, uno de quienes asistió al lanzamiento del movimiento anticorrupción, Francisco Garfias, escribió que, comillas, cuando le preguntaron al empresario sobre la posibilidad de ser candidato en 2030, respondió: eso no es lo importante, sino el que propone unas ideas distintas y una forma de ser distinta para que todos podamos llegar a buen final. Ante la insistencia si le iba a ser presidente, repuso: ya veremos. Un poco de suspenso, de estrategia comunicacional, pero también la verdad verdadera es que ser opositor presidencial en este México no es sencillo, en particular ante una presidenta que tiene una aprobación
ciudadana de 77%, de acuerdo con la más reciente encuesta de QM Estudios de Opinión en colaboración con Heraldo Media Group. Entonces puede que Salinas Pliego vea que no hay condiciones para el 2030 cuando sean las presidenciales y no se presente bajo la conocida fórmula del millonario outsider de la política. Y entonces opte por apoyar a algún candidato, tal vez Lili Telles del Partido de Acción Nacional o Alejandro Moreno, alias Alito del PRI, dos políticos cuyo mayor logro por ahora es ir a países extranjeros a pedir intervenciones contra México, O tal vez apoye a Eduardo Verástegui, con quien comparte la Conferencia Política de Acción Conservadora, esa suerte de internacional reaccionaria que tiene como terminal al trumpismo en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a recordar que Verástegui no logró ni siquiera juntar las firmas necesarias para ser candidato presidencial en el 2024. Indigencia opositora. ¿Será entonces que la CIPAC apoya ahora a Salinas Pliego? Habrá que ver. En todo caso, los vínculos de Salinas Pliego con la CIPAC y el gobierno de Trump son buenos, como mostró en julio al organizar una cena de gala con himno y banderas de Estados Unidos, faltaba menos, entre el mundo opositor mexicano y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Qué cosa, ¿no? Agasajar al embajador de un país que está amenazando con aranceles a tu país y trata a los mexicanos en su territorio como si fueran delincuentes. Lo que es seguro por ahora es que Salinas Pliego logró ponerse en el centro de las noticias, generar revuelo alrededor de su posible candidatura para el 30, una fecha, la verdad, lejanas y antecedida por las elecciones regionales del 2027, que van a ser un termómetro político. Aunque, y por último, todo esto está por ahora enmarcado en el mundo de las redes sociales, que no es un espacio desdeñable, ni mucho menos, pero que en México parece estar ese campo de las redes sociales en otra sintonía con lo que vimos este lunes en el Zócalo, lo que marcan las últimas elecciones o indican por el momento las encuestas. Gracias, compañero. 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. 13.5 en 6 años. Se redistribuyó la riqueza. Claro, hay algunos que no lo soportan. Pues ellos quisieran seguir teniendo los privilegios de antes y se victimizan y quieren usar políticamente esto. Ahí está ahora Mexicanos por la Corrupción, en la fotografía, ¿no? Con Salinas Pliego. O sea, ya pasaron de Claudio X González a un nuevo exponente. Ahora, fíjense, todo por no pagar impuestos. Pero, ¿qué piensa un mexicano o una mexicana de un empresario que se quiere postular a la presidencia porque no quiere pagar impuestos? ¿Qué piensa un mexicano de un empresario que se postula a la presidencia con tal de no pagar impuestos? ¿Qué piensa un mexicano y qué piensan todos esos que le rodean en esa foto que le van a acompañar para que no pague impuestos, ¿no? En el fondo. Bueno, voy a responder tu pregunta en mi sección. Vamos arriba, Bo. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Sabemos que la reunión del 11 de septiembre en TV Azteca marcó la formalización de la MAC con una lista selecta de asistentes que ya nos contaba Marco, pero entre esos se encontraban varios periodistas. Estuvieron Lourdes Mendoza, como vemos en pantalla, otro fue Sergio Sarmiento, Ezra Chabot, Leonardo Curcio, Francisco Martín Moreno y Alejandro Villalbazo. ¿Qué tienen en común todos ellos, además de haber sido convocados por Salinas Pliego? Bueno, que son periodistas opositores, críticos sistemáticos a la 4T y que han visto disminuir su influencia periodística en el último sexenio. Bueno, y en varios casos sus contratos gubernamentales durante el actual gobierno. Sí, vamos a detenernos en uno de estos casos y empecemos con la conocida periodista Lourdes Mendoza, destacada invitada del evento de Salinas Pliego y quien pareciera, a mi gusto, la designada para difundir los pormenores de esta reunión. De hecho, vamos a escucharla contarle a Ciro Gómez Leiva algunos detalles. Lourdes Mendoza, qué gusto. Buen evento, por lo visto. Muy buen evento, muy buen evento. Nos convocaron desde hace más o menos 10 días, nos mandaron la invitación de que íbamos a hablar sobre el tema de libertad de expresión, pero hasta ayer que llegamos a Televisión Azteca, no sabíamos bien si era un evento que podíamos platicarlo o no,
¿Y qué exactamente nos iba a decir Ricardo? Y pues, como hoy lo cuento o lo narro en mi columna, pues finalmente dijo Ricardo Salinas Pliego, es momento de que tenemos que decidir de qué lado de la historia estar, que no podemos seguir callados, que así comienzan las dictaduras, con la gente dejando que pasen por encima de ellos. ¿Y qué es lo que está haciendo este régimen? Que persigue, y que no nada más está persiguiendo, sino que además quiere callar a las voces que no son o que no piensan como ellos. Se le nota muy perseguida y con la voz acallada. Así empiezan las dictaduras, ¿no? Buen evento por lo que vemos, dice Ciro Gómez Leiva. Me llama la atención, Estefanía, que Lourdes menciona que cuando Salinas Pliego la llamó no sabía si era un evento que sería público o privado, de qué se iba a hablar, no sabía nada. Una periodista con pues mínima independencia pues preguntaría, ¿no? ¿De qué va la reunión? ¿Quién va a estar presente? ¿Es un evento público? ¿Es un evento privado? Pero bueno, cuando el millonario llama, Lourdes acude primero y bueno, pregunta ya tal. Después. Bueno, sí. Millonario, también patrón, jefe, cuando convoca así uno va sin cuestionar, o al menos eso es lo que uno percibe, ¿no? Sí, lo que deja ver Lourdes con sus palabras. También escuchamos a Lourdes decir que Ricardo, como ella le dice a Salinas Pliego, les dijo, es momento de decidir de qué lado de la historia se está. No se puede seguir callado, así comienzan las dictaduras como este régimen que persigue este régimen, la 4T, y precisamente esta es la clave de la convocatoria. Para conocer más detalles de la reunión, vamos a leer la columna que publicó Lourdes en El Financiero. Tenías razón, Estefanía, cuando dijiste que Lourdes Mendoza parece ser la designada para difundir el mensaje, ¿no? Así Venezuela empezó. Y hubo otro columnista que habló de esto, pero no está tan cerca de hacer un retrato como el que nos hace Mendoza, así que vamos a leer su columna que tituló en El Financiero. Ya llegó el momento. ¿Y tú qué vas a elegir? ¿Tú qué vas a elegir, Ina? Justo como decía con Ciro, que les dijo Salinas, llegó el momento de elegir de qué lado de historias está, ¿no? Sí, y la columna sirvió como el manifiesto oficial de MAC. Vamos a leer algo de lo que escribió Lourdes. Dice, ayer en TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego nos convocó a varios empleados, académicos, analistas. Ya de entrada se describe como empleada, gran indicador que, bueno, bastante preciso también. ¿Qué más dice? Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, vamos, ciudadanos de la sociedad civil que estamos preocupados por cómo está el futuro, por cómo el gobierno persigue y quiere callar a quienes no piensan como ellos, como en Venezuela y como en Cuba. Vamos, la derecha mediática, nadie que no sea de derecha acude al llamado que comparará a México con Cuba y Venezuela. Nadie que no sea el empleado de un millonario como Salinas Pliego. Evidentemente y claramente tenemos a Cubazuela, esa amalgama peyorativa de Cuba y Venezuela que funciona como un dispositivo retórico de la derecha latinoamericana para deslegitimar cualquier gobierno de izquierda democrática. Es un neologismo que busca activar miedos primitivos como el miedo al comunismo. Casualmente los periodistas perseguidos como Lourdes convocados son precisamente aquellos que durante décadas se beneficiaron del sistema de prebendas gubernamentales, ¿verdad? Exactamente, pero vamos a continuar con la columna porque hay más y la retórica apocalíptica de Mendoza se va intensificando cuando cita directamente a Salinas Pliego. Como decía, ¿tú qué vas a escoger? ¿De qué lado quieres estar? ¿Quieres estar del lado de la vida o de la muerte, de la propiedad o del despojo, de la libertad o de la esclavitud? Esto ya reduce la complejidad política mexicana a una batalla entre el bien y el mal absolutos. No hay matices, no hay debate democrático, solamente una guerra existencial, algo que define el pensamiento de Mendoza, que abusó en su columna, por cierto, del término régimen para referirse al gobierno de la 4T, un gobierno democráticamente electo. De hecho, les voy a preguntar si pueden adivinar cuántas veces escribió régimen en su columna. Un par de veces, ¿no? Yo me lanzo para unas 4 veces. La verdad es que no le atinó ninguno de los dos porque 7 veces repite la palabra régimen en su artículo. Y después parafrasea a Salinas Pliego diciendo, los zurdos que el gobierno tiene son perversos, son violentos, son mentirosos y son hipócritas. Leyendo a Lourdes queda bastante claro que ella de verdad se siente una periodista perseguida. Yo creo que lo siente, pero el problema es que su columna nos quiere convencer a los demás de esto. Y el clímax ya del delirio persecutorio llega cuando Mendoza escribe
cheque Ezra Shabot, un personaje del que les voy a hablar, fue aún más allá y le preguntó a Salinas Pliego. Escuchen la pregunta. ¿Crees que te quieran quitar la concesión o que te persigan de tener éxito en el movimiento? Y según Lourdes, la respuesta de Salinas Pliego fue: sí, creo que nos quieren meter preso, nos quieren torturar como en Venezuela. Ajá, entonces Lourdes dice que Salinas dice que el gobierno lo quiere meter preso, hasta donde yo sé, solo lo quieren hacer pagar una deuda millonaria. Y bueno, respecto a la tortura, pues cada quien tiene su propia definición, ¿no? De cumplir con sus obligaciones fiscales. A lo mejor para Salinas es una tortura, efectivamente. Pero, Lourdes Mendoza fue durante años una de las voces más estridentes contra AMLO y ahora contra Sheinbaum. Recuerdo que hasta filtró una foto del hijo menor de Andrés Manuel López Obrador y tiene una carrera periodística que ha estado marcada por vínculos estrechos con el poder político del PRI y el PAN. No encaja mucho en el perfil como de perseguida política, que digamos. No con ese perfil, pero sí con el perfil de periodistas que convoca Salinas Pliego. Y después de esta ventana a lo que se habló y viendo lo que opina Lourdes, vamos a leer otra columna sobre esto de alguien que estuvo presente. Pasemos a otro invitado que tú citabas, Marco, en tu sección. Es el periodista Francisco Garfias, un periodista mexicano con una larga trayectoria en medios y un férreo crítico a López Obrador, adivinaron. Autor de columnas como Autocracia, Violencia, Polarización y Menos Pobres. Falta este gif tuyo de así Venezuela en Venezuela. Garfias, al igual que Lourdes, publicó una columna en el Excelsior titulada "Pelean por la sucesión en el poder cuando nosotros peleamos por sobrevivir". Aunque más cauteloso que su colega Lourdes, Garfias reveló aspectos importantes del evento y escribió: mucho se ha hablado de una posible candidatura presidencial del empresario Ricardo Salinas Pliego en el 2030. Ayer asistí a un foro en el que fue el principal orador, Ricardo Salinas. Salí con la idea de que fui testigo de la gestación de un nuevo movimiento antioficialista. Y agrega, lo que sí dejó claro es que está puesto para aliarse con un partido político que enfrente electoralmente al oficialismo. O sea que Garfias dijo lo que Mendoza omitió. No es una lucha por la libertad de expresión, es una lucha política. Eso sí, no vayan ustedes a creer que se le escapó decir que ese movimiento antioficialista que presentó lo lidera un millonario, porque así descrito parece pues la sociedad civil organizada luchando por la libertad de los derechos, ¿no? Y no es todo, vamos a pasar a otro invitado, Sergio Sarmiento, presidente de Caminos Libertad, el proyecto del grupo Salinas Pliego. Hace poco salió de la mesa de tercer grado de Televisa, su carrera periodística se ha ido diluyendo en los últimos años porque ya casi todos son editoriales rabiosos contra la 4T. Como que me quiere sonar de algo. ¿No fue el que comparó a los pobres con mascotas, ese gran señor? Sí, qué buena memoria tienes, Ina, así fue. O sea que además de ser opositor tiene coincidencia con Salinas Pliego. ¿Cuál es esa coincidencia? El clasismo. Sarmiento es un caso paradigmático de la simbiosis entre el periodismo y el poder económico. Como presidente de una organización financiada por el grupo Salinas, su supuesta independencia periodística es claramente una ficción. Durante el gobierno de Calderón recibió más de 2 millones de pesos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos como conferencista, contratos que cesaron con la 4T. De hecho, ya venía defendiendo a Salinas desde el año pasado, recordemos. El año pasado la utilidad neta del grupo Electra, que fueron aproximadamente 6,000 millones de pesos. O sea, en realidad no hay quien pueda pagar, ni Slim, ni Germán Larrea, nadie puede pagar esa cantidad. O sea, estamos hablando de cantidades que son absolutamente... ellos sí pagaron impuestos. Pero Slim y Larrea no debían eso. ¿Perdón? Según Lourdes Mendoza, el evento de MAC, Sarmiento preguntó directamente a Salinas Pliego si apoyaría a un partido de oposición y la respuesta fue contundente. Sí lo haré y vamos a buscar también alianzas con los partidos que se quieran sumar a nosotros. Ya esta interacción, la verdad que me parece teatralizada, pues muestra periodistas actuando como facilitadores de un mensaje político bastante premeditado. ¿Continúa la lista de trabajadores de la información de los empleados? Sí, vamos a ir con otro de hecho, se llama Leonardo Curcio, lo vemos en la foto en pantalla justo atrás de Salinas Pliego y él entra en esto que Lourdes llamó empleados, porque es conductor de TV Azteca y catedrático de la UNAM. Fue llamado clasista por AMLO en el 2022 por criticar el nombramiento de la secretaria de Educación y durante el evento Curcio le preguntó a Salinas Pliego: ¿cómo te imaginas los primeros pasos de este movimiento? A lo que Salinas respondió con vaguedades sobre, bueno, hay que concebirlo y a ver si hay eco y esas cosas. Premio Nacional
de periodismo por esa pregunta. Ya, por favor, acá hay una cátedra de periodismo. Les contaba que hubo un periodista que le preguntó a Salinas si la 4T buscaría encarcelarles, y ese fue Ezra Chabot. Para quienes no lo conocen, se lo presento. Es analista político, frecuente en TV Azteca, y ha construido su carrera sobre la crítica sistemática a cualquier gobierno de izquierda en América Latina, y en teoría es de los que se dicen perseguidos, pero sería el menos perseguido de todos. Marco, cuéntanos por qué. Ezra trabajó durante el gobierno de Andrés Manuel en el canal público Canal 11 del IPN entre el 19 y el 21, conduciendo el programa Dinero y Poder. Chabot tiene en común con Pliego la lucha contra la supuesta izquierda latinoamericana, pero vamos a escuchar un poco más de él para que sepamos exactamente quién es. Uno del concepto, básicamente por el hecho de que se trata de una situación muy complicada. Jamás ha logrado poner en la agenda el tema del concepto genocidio. Insistiría, si Hamas habla de 60,000 muertos, no sabemos de esos 60,000, suponiendo que esa es la cifra real, cuántos de ellos son o eran combatientes, llamémosle así, o sea, parte del grupo que estaba armado y que era parte de la guerra. Y entonces, bueno, también hay que hacer esa distinción. El hecho es que la estrategia israelí se fue también por la idea de una presión social. Esta idea de no permitir la entrada de alimentos, porque los alimentos eran prácticamente gasolina. Apología de genocidio en vivo, en directo, hablando de estrategia de no sé qué, señor, se llama genocidio lo que está pasando, y ya la ONU habla de unas cifras exorbitantes. Pero bueno, entonces la lista de invitados al MAC hasta ahora la integran pues supuestos perseguidos políticos como este señor, clasistas, conductores de TV Azteca y apologetas de genocidio, sionistas. Exactamente, y todavía hay más, ya casi voy a terminar con esta lista de personajes y de fichitas. Martín Moreno, quien en el 2020 declaró que quemaría vivo a cada simpatizante de Morena en el Zócalo, estuvo ahí y dijo que si regresaran los tiempos de la Inquisición, pues lo que harían con estos morenistas. Ha llamado traidores a la patria a los votantes de Morena, normalizando un discurso de odio que ningún medio serio debería tolerar, y de hecho no lo hace porque no lo invitan. Basta analizar la lista de asistentes para entender el tamaño, grande o pequeño como quieran ver, del movimiento de Salinas Pliego, que llama a conformar a estos personajes, y por eso yo no entiendo titulares como este del periódico El País. Salinas Pliego agita la política de México con un movimiento que abraza a la débil oposición. Nos hace cuestionarnos qué fue lo que agitó, quién lo agitó. ¿Periodistas afines ideológicamente a Salinas Pliego o periodistas que trabajan para Salinas Pliego? Como dice el dicho, esto podría hacer más ruido que nueces. Y la transformación de estos periodistas en activistas políticos por libertad ya exponen una contradicción. Durante años, figuras como Sergio Sarmiento o Lourdes Mendoza han defendido vehemente la objetividad periodística cuando se les critica, argumentando que el periodismo profesional debe mantenerse al margen de las presiones políticas. Sin embargo, su participación activa en la nueva aventura de Salinas Pliego demuestra que tal objetividad jamás existió y era simplemente una narrativa que se usaba para atacar a los demás y tacharlos de una retórica para legitimar su activismo político previo. Si bien el empresario logró posicionar su movimiento en la agenda nacional, falló en atraer a los periodistas independientes más creíbles de la oposición. Esta limitación nos hace pensar que enfrentará algunas dificultades para expandirse más allá de su círculo de influencia directa de TV Azteca y aliados ideológicos que estén dispuestos a llamarle Cubezuela a México. El acceso de estos personajes mencionados en esta sección a los espacios mediáticos mainstream en años anteriores no es casualidad. Sus vínculos políticos con administraciones pasadas, sus relaciones con el poder empresarial y su alineación con intereses corporativos específicos les han garantizado tribunas que distan mucho de ser perseguidos de un régimen totalitario, por mucho que así se llamen, perseguidos. No existe ningún problema en que los periodistas tomen posturas políticas. Es su derecho fundamental y en muchos casos esto puede enriquecer el debate público. El problema surge cuando estos mismos personajes niegan a hacer política, dicen ser imparciales mientras la ejercen cotidianamente desde sus columnas y programas. Y bueno, hoy queda claro que se han convertido en propagadores del mensaje de Ricardo Salinas Pliego, quizá hasta la propia candidatura presidencial. Durante unos cuantos añitos los vamos a tener que comer. Gracias, Estefanía. Ricardo Salinas Pliego, pues yo te diría, es el único empresario que abiertamente
pues ha manifestado su pues enfrentamiento, vamos a llamarlo así, al régimen. Creo que hay que reconocerlo, que creo y que es también importante, y sigo insistiendo, tenemos que buscar la manera de estar todos unidos. Sí. ¿No? Que estos esfuerzos que se están haciendo pues converjan en un gran movimiento, nos guste o no, no podemos descuidar a los partidos políticos de oposición porque siguen siendo, pues siguen teniendo una estructura. Entonces, si todo esto va a encaminar y va a terminar en un gran movimiento, qué bueno. Si todo esto se descompone y cada quien empieza a tener sus pequeños, digamos, movimientos, pero lo único que nos vamos a hacer es nos vamos a fraccionar más y le vamos a facilitar la vida a Morena, ¿no? Y hoy en la mesa de análisis nos acompaña el periodista francés radicado en Ciudad de México, Mathieu Tourler, autor del libro La Fórmula Salinas. Mathieu, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y bueno, voy con la pregunta directamente. ¿A qué tipo de electorado va dirigida esta candidatura de Salinas Pliego? Ricardo Salinas Pliego, que está en su batalla legal para no pagar los créditos fiscales multimillonarios que debe ARSAT desde hace 10 años. Derivado de un fraude un fraude fiscal del desmantelamiento de Mexicana de Aviación. Entonces, lleva muchos años él jugando con que si le va a entrar a una carrera presidencial o no, o una candidatura como tal. Todavía no es candidato, es muy adelantado, estamos en el 25, pero parece que si quiere al menos congregar alrededor de su figura a lo que él llama el 40% que no votó por Morena y que no quiere al régimen, lo que él llama el régimen, habría que ver quiénes son estos 40%, ¿no? Y la gran incógnita es pues qué pasaría si tuviera que pagar, ¿no? No sabemos si realmente cuenta con los recursos para pagarlos o no. Entonces aquí hay un tema existencial y parecería que esta secuencia de actos para posicionarse como candidato presidencial viene en el marco de esta negociación con el gobierno y de esta pelea con el gobierno. Quizás pues con un tema ahí de pues un truco dentro de una maniobra política para librar ese pago de impuestos. Mathieu, de todos los personajes de la derecha tradicional, ¿qué es lo que hace más atractivo a Ricardo Salinas Pliego para la oposición como posible candidato en el 2030? Bueno, comparado con los demás, primero que existe, ¿no? Porque los demás no existen. Y él sí ha construido una figura emulando a los Trump, Milei, Bukele, de quienes se reivindica, ¿no? Ha construido este personaje en redes sociales, como que le ha entendido ese manejo de redes sociales. Se ha vendido mucho tiempo como pues, un empresario exitoso, que bueno, eso se podría cuestionar. Y tiene una televisora, tiene muchos recursos, tiene entradas en el mundo político, no solo a través de los partidos de derecha, sino pues tiene en el Partido Verde, tuvo en su momento en Morena. Hay gobiernos locales con los que todavía tiene estas alianzas y pues tiene una nómina muy grande de periodistas, opinadores, intelectuales de derecha, pues que responden a su llamado, ¿no? Él hace el pasado viernes, ¿qué día era? El 12, viernes 12, que hizo el arranque de su movimiento, pues vimos ahí a una congregación de actores, pues sí, de la intelectualidad de derecha o de ultraderecha de México, que necesitaba ese líder, porque pues, el bastión de la derecha en México, que sería el PAN, pues está en una deriva hasta ideológica, ¿no? O sea, no tienen liderazgo. El liderazgo es de la Ciudad de México, pero está muy poco... pues, tiene muy pocos apoyos dentro de las bases. Hay panistas históricos de la vieja ultraderecha mexicana que ya se han distanciado del PAN. Entonces, él parece que quiere regresar a esta base de votantes,
con su tríptico, ¿no?, muy conservador, vida, propiedad, libertad, ¿no?, que quieren decir todo y nada, pero que parecen volver a esas bases, ¿no? Quitar el Estado, mano dura en materia de seguridad pública y propiedad privada ante todo, ¿no? Entonces, creo que sí hace eco a este PAN que ya había perdido sus raíces de ultraderecha, y él ya las quiere retomar con base en un programa más político, ¿no? Mathieu, gracias por venir. ¿Cuál pensás que podría ser o debería ser una estrategia por parte del gobierno, la izquierda? ¿Levantarlo, no levantarlo, darle importancia, ignorarlo, ni siquiera ignorarlo? ¿Cómo moverse ante esta como figura emergente del millonario outsider que aspira a ser candidato? Pues yo creo que mantener la institucionalidad, que es un poco lo que parece estar tendiendo la presidenta Sheinbaum, ¿no? De que pague sus impuestos, que se lance en política, que haga lo que quiera, que pague sus impuestos. Hay varios temas con Ricardo Salinas Pliego que son deudas del Estado mexicano. Hay varios temas que no se han investigado a fondo, como es el tema de la compra-venta de Grupo Fertinal en el sexenio de Peña Nieto, que es un fraude multimillonario y similar al de... Bueno, en un esquema se parece al de agronitrogenados, donde sí hubo acción del gobierno. Entonces aquí hay un tema incluso penal del que él ha librado hasta el momento. Entonces yo creo que, si fuera yo gobierno, pero yo me mantendría en lo de la institucionalidad, porque entrar a su juego, él ya se está vendiendo como perseguido político, como víctima del comunismo, o sea, todo esto yo creo que se cae por su propio peso, y si habrá gente que se lo cree, pues es su derecho, ¿no? Pero justo quizás no crearle esa figura de víctima o de perseguido político, o sea, mantenerse como, a ver, tú debes esto, ni siquiera fue un fraude fiscal que se documentó y que se hizo durante el gobierno de Morena. Fue el SAT de Peña Nieto el que le determinó los créditos fiscales. Entonces, justo, pues quitarle todo la parafernalia de víctima, etcétera, mantenerse en los hechos y decir, bueno, pues sí, o sea, paga y arma tu movimiento, pero si pagas, dudo mucho que vas a armar tu movimiento, porque el movimiento parece que es para no pagar. Entonces, pues yo creo que no entrar en ese juego y pues, o sea, a lo mejor no minimizar tampoco, porque hemos visto en otros países cuando se minimizan a ese tipo de personajes. Empezó en Italia con Berlusconi, ¿no? De que es un payaso, ¿no? Pues un payaso que llegó al poder y que hizo mucho daño. Con Milei, o sea, a lo mejor no minimizar tanto, pero mantenerse con cierta tranquilidad, porque un Berlusconi, un Milei llega en un país donde hay un descontento social muy fuerte hacia el gobierno en turno, lo cual ahorita no estamos viendo para nada, ¿no? Entonces, sí, mantener la institucionalidad y plantearle esto. Tú debes esto a los clientes de Electra, tú los persigues cuando no pagan 100 pesos, pues tú debes 64 mil millones de pesos, pues los debes de pagar y arma tu carrera política. Eso es una libertad, ¿no? Mathieu, muchísimas gracias por tu análisis. Gracias a ustedes. Y llegamos al final del programa. Recuerden suscribirse al canal La Base América Latina en YouTube, activar la campanita para que les avise de nuestras emisiones. También pueden apoyar nuestro trabajo haciéndose socias y socios de Canal Red, escaneando el QR que ven en pantalla. Y para los que nos preguntan si seguimos disponibles en Spotify, aquí va otro QR que les lleva directamente a nuestra lista de reproducción. Nos vemos aquí mañana.